Hola, buenas tardes. Vamos a empezar este nuevo tema. En primer lugar, esperando que todos estén bien, que los que han estado enfermitos ya se hayan recuperado. Entonces, sin más, vamos a empezar con el último tema de esta asignatura, Fundamentos de Telecomunicaciones. El tema de hoy se llama espectro expandido, o con sus siglas en inglés SS de Spread Spectrum. Y lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es el espectro expandido? Entonces, vamos a decir que es una técnica que puede ser considerada como una modulación, tanto como una multiplexación. Con respecto a este punto, tenemos que recordar que en la primera unidad vimos tipos de multiplexación y configuraciones de multiplexadores. Vimos la multiplexación por división de frecuencia y la multiplexación por división de tiempo. Y bueno, la mencionamos a la multiplexación por división de códigos, con sus siglas, entonces FDMA, TDMA y CDMA en ese orden. El espectro expandido, los sistemas de comunicaciones de espectro expandido, también se los llama de espectro disperso o de espectro ensanchado según la bibliografía que ustedes encuentren. Pero nosotros los vamos a tratar como sinónimos. Bueno, entonces siempre hemos considerado que un sistema de comunicación resultaba eficiente en la medida que el proceso de modulación tuviera un ancho de banda reducido. Y con esto quiero decir, siempre al ser el ancho de banda del canal un recurso limitado, no finito, o sea, siempre hemos querido que la señal modulada tenga el ancho de banda lo menor posible para que entren la mayor cantidad de transmisores, ¿sí?, o de anchos de banda dentro de ese canal asignado. Ejemplo, la banda de FM va de 88 a 108 megas. Recursos limitados. No me puedo pasar de 88, solamente uso 88 a 108 para FM comercial. Cada canal, ¿sí? Entonces, cada emisora, ese es el canal asignado, pero cada emisora me gustaría que tenga el ancho de banda lo más chiquito posible, de tal suerte que me entre el mayor número de transmisores o de emisoras dentro de ese ancho de banda de los 108 a los 88 megas. Cuanto más chiquito sea el ancho de banda a transmitir, mayor va a ser el número de emisoras. Entonces, por ese motivo decíamos que siempre hemos buscado que este recurso, que es limitado, sea usado de forma eficiente. Entonces podemos decir que esta tecnología de espectro ensanchado o espectro expandido es una técnica de transmisión multicanal que logra una mayor eficiencia en el uso del ancho de banda del canal, permitiendo a múltiples señales utilizar el mismo canal sin colisiones y siendo altamente resistente a la interferencia de banda estrecha. También podemos decir que este tipo de comunicación se empezó a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como un método de encriptar el mensaje, que lo inventó Hedy Lamarr, una actriz preciosa. Los incito a que la googleen y vean cómo y quién era Hedy Lamarr, una bomba sexy, muy, muy bonita, y es un invento principalmente de ella, pero recién se lo empezó a ocupar, digamos, en los años 2000, o sea, después del 1990 aproximadamente. ¿Por qué se hizo necesario y se impuso este tipo de comunicación? Y bueno, o sea, primero la congestión de las bandas con servicios, A, que no tienen organismos de control o lo tienen en forma limitada, y B, las bandas que no requieren licencias para ser operadas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo específicamente? A las bandas como los módem domésticos, los controles remotos de portones, de ventiladores, etcétera, etcétera, y a la telefonía celular. A la seguridad, entonces, también por seguridad y confiabilidad contra interferencias, como mencionamos hace un ratito, que a veces son intencionales, sobre todo en los sistemas de comunicaciones militares. Le otorga privacidad a la información transmitida. Y por último, facilidad para utilizar las bandas que no requieren licencia.
En términos generales, podemos decir que un sistema de espectro expandido es aquel en el cual la señal transmitida es propagada en una banda de frecuencia amplia, mucho más, en realidad, que el mínimo ancho de banda requerido para transmitir la información que será enviada. Las comunicaciones en spread spectrum no pueden decirse que sea una manera eficiente de utilizar el ancho de banda. Sin embargo, son de utilidad cuando se combinan con los sistemas existentes que ocupan la frecuencia. Las señales de spread spectrum, que es propagada en un ancho de banda grande, puede coexistir con señales de banda estrecha, añadiendo únicamente un ligero incremento en el ruido de fondo que los receptores de banda estrecha pueden ver. El receptor de espectro expandido no ve las señales de banda estrecha, pues está escuchando en un ancho de banda mucho más amplio con una secuencia de código ordenado. Esta característica de coexistencia ha sido fundamental a la hora de adoptar las técnicas de spread spectrum. Estas técnicas de espectro expandido, entonces, consiste en la transformación reversible de una señal de forma que su energía se disperse en una banda de frecuencia mayor a la que ocupaba originalmente. Entonces, en la figura podemos observar la señal que ocupaba originalmente, está en color fucsia, está la señal de banda angosta que se iba a transmitir, mientras que cuando se expande su espectro tenemos la señal celeste. El receptor, ¿no es cierto?, a su vez también tiene diferentes características para la recepción de esta señal. En términos generales, podemos decir que las características de las señales de espectro expandido son que la señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que el mínimo ancho de banda necesario para transmitir la información. Segundo, la expansión del espectro se lleva a cabo por medio de una señal de expansión, también llamada señal de código, la cual es independiente del mensaje, o sea, no tiene nada que ver con el mensaje. Tercero, en el receptor, para recuperar los datos originales, se debe realizar la correlación entre la señal recibida y una réplica exacta de la señal de código utilizada para el proceso de expansión. O sea, el receptor hace el desensanche, digamos, de esa señal. Con respecto a los puntos 1 y 2, podemos recalcar que el ancho de banda utilizado en la transmisión es mucho mayor que el necesario que una transmisión convencional. Recordando lo que sabemos, si le llamamos R a la velocidad de transmisión, en una modulación convencional el ancho de banda era aproximadamente igual a R Hz. Y si A grande, A mayúscula, B mayúscula le llamamos al ancho de banda, podemos decir que el ancho de banda dividido en R siempre va a ser mucho mayor que 1. En segundo, el ensanchamiento o la expansión del espectro. Hemos dicho que se lleva a cabo por medio de una señal de expansión. Esa señal de expansión tiene características muy particulares. Es una señal pseudoaleatoria por tener una apariencia de ruido. Entonces le llamamos pseudo-ruido. En realidad, a los ojos de un extraño, cree que es un ruido, pero en realidad no es un ruido porque ha sido generada y tiene un código determinado. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de señal de código. Bien, la señal producida por la expansión del espectro tiene una serie de características que son muy interesantes. Primero, la señal es mucho más resistente a la interferencia que las señales de banda estrecha en otros tipos de transmisión. Segundo, la señal es difícilmente detectable, ya que su nivel de potencia queda muy reducido por su dispersión espectral. Solo después de la transformación de desensanchado, esta recupera la relación señal-ruido suficiente para su demodulación. Tercero, en el caso que se detecte la señal, la transmisión es ininteligible para el que no conozca la señal pseudoaleatoria o pseudo-ruido utilizada para el ensanchamiento del espectro.
Cuarto, la transmisión es resistente a las interferencias por multicamino, o sea, por multipath, porque aunque se trate de una interferencia de la señal sobre sí misma, tiene consecuencias parecidas a cualquier otra interferencia de banda estrecha. Y por último, es posible la transmisión simultánea de varias señales de spectrum por el mismo medio, ya que siempre que se cumplan ciertas condiciones, como es que las señales pseudo-aleatorias generadas sean aproximadamente y correladas unas respecto a la otra, la transmisión es resistente a las interferencias de unos canales sobre otros. Esto va a dar lugar luego a las técnicas de acceso múltiple por división de código. Por último, un sistema de espectro expandido realiza las siguientes acciones para la transmisión. Y esto nos va a llevar a que unas diapositivas más adelante veamos ya cómo son los transmisores y receptores de espectro expandido. En el transmisor se modula una señal portadora con la señal de banda base convencional, de la forma convencional. Al mismo tiempo se genera una señal de pseudo ruido, que era el famoso código, a partir de una secuencia pseudo-aleatoria de pulsos binarios que aparecerá aleatoriamente, que parece que es aleatoria si no conocemos cómo ha sido generado, pero en caso contrario puede ser reproducida exactamente. Esta señal tiene un ancho de banda mucho mayor que la señal modulada en paso a banda y es lo que se llama señal ensanchadora o expansora, ya que es la que se utiliza para ensanchar el espectro de la señal transmitida. Y tercero, la señal pasabanda, que resulta de la primera modulación, es modulada una segunda vez con la señal expansora o con esta señal de pseudo ruido. Esta segunda modulación, le llamemos segunda modulación, se puede realizar de diferentes formas dependiendo del tipo de sistema spectrum que utilicemos, de las técnicas, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, volviendo a lo que acabamos de decir, el transmisor tiene, o sea, los datos que queremos transmitir entran a un codificador, ¿no es cierto? O sea, y luego son moduladas. Al modulador, a su vez, también se vuelve a modular por segunda vez con un patrón pseudo-aleatorio. Esto lleva a un canal, las pone sobre el canal y el receptor hará el proceso inverso, va a demodular, ¿no es cierto? Va a ingresar con el patrón pseudo-aleatorio, perdón, acá esta flecha está al revés, y esto va a ir al decodificador, quien va a poder sacar finalmente los datos. Entonces, en lugar de modular con una portadora de frecuencia única, se utiliza una onda que contiene múltiples componentes de frecuencia. Con respecto a las secuencias de pseudo ruido o pseudo aleatoria, vamos a decir que la operación de ensanchado y desensanchado del espectro de la señal se realiza operando sobre una señal de pseudo ruido que se obtiene a partir de una secuencia pseudo aleatoria de bits. Estas secuencias tienen propiedades muy parecidas a las de una secuencia puramente aleatoria de bits, con la diferencia que las primeras son periódicas y pueden ser reproducidas. Por eso dijimos que a los ojos de un tercero puede parecer un ruido, pero a los ojos de quien conoce es una secuencia conocida. Entonces decimos, la secuencia de pseudo ruido es una secuencia binaria que parece ser aleatoria, pero puede ser reproducida por los receptores, o sea, es determinística. Las características, esta secuencia periódica de bits tienen ciertas características, con un periodo largo dentro de la cual sus propiedades son iguales a las de una secuencia aleatoria. En un periodo de la secuencia se van a cumplir las siguientes condiciones. Tienen un número casi igual de unos y ceros. O sea, dentro de este periodo largo, o sea, dentro de este tiempo largo, o dentro de este periodo largo o sea, la secuencia tiene un periodo largo, a eso me refiero. Entonces decimos que tiene igual número de 1 y 0, que en este tiempo, en este periodo, la diferencia entre los números de ceros y los de 1 debe ser menor o igual que a la unidad. Ejemplo, si tengo 30 unos, voy a tener 30 ceros o en el peor de los casos 31 ceros o 29 ceros.
Segundo, hay poca correlación entre versiones desplazadas de la frecuencia y poca correlación entre dos secuencias cualesquiera. O sea, y podemos decir también entonces que las secuencias repetitivas de 0 y 1 han de estar distribuidas de la siguiente forma. La mitad han de ser de longitud 1, la cuarta parte de longitud 2 y la octava parte de longitud 3 y así sucesivamente. Y el segundo y tercer punto mencionado quiere decir que son incorreladas, o sea, no hay correlación entre, o poca o ninguna correlación entre distintas versiones. Podemos decir que las señales transmitidas mediante espectro expandido presentan alta dispersión espectral debido a que al ensanchar el espectro de una señal conservando su energía, se reparte esta energía entre una banda de frecuencia mayor. La densidad espectral de potencias puede llegar a ser inferior a la potencia de ruido térmico del canal, lo que va a dificultar no solo la escucha, sino también la detección de la señal por alguien que no sea capaz de realizar el desenganchado, o sea, por alguien que no tenga exactamente la secuencia, esa pseudo aleatoria que se ha generado en una matriz. Las técnicas de espectro expandido, vamos a ver dos técnicas. Hay dos técnicas principales, que son FHSS, que es la técnica por salto de frecuencia, frequency hopping, y DSSS, espectro expandido por secuencia directa. Y luego existen otras técnicas que son una combinación entre estas técnicas. Veamos ahora de qué se trata el espectro expandido por salto de frecuencia. Entonces, se va a generar una secuencia pseudoaleatoria en el transmisor que va a ser utilizada para cambiar la frecuencia de portadora de la señal. De esta manera se va a transmitir una parte de la señal de información a una frecuencia dentro del ancho de banda de canal asignado y durante un periodo de tiempo muy corto de unos cuantos milisegundos llamado dwell time. Una vez pasado ese tiempo, cambia la frecuencia de la portadora y se sigue transmitiendo otra porción de la señal. La señal inicialmente es modulada en FSK o en PSK. Por eso decimos que, primero, la señal se mueve de una frecuencia a otra, es decir, que la expansión de la señal se produce transmitiendo una ráfaga en una frecuencia, o sea, transmitiendo durante unos milisegundos a una frecuencia. Luego salta a otra frecuencia y transmite otros milisegundos u otra ráfaga, así sucesivamente. Tenemos que decir que la señal de información entonces se va transmitiendo en segmentos a frecuencias distintas durante intervalos de tiempo muy pequeños. En realidad, FHSS no ensancha la señal, sino que divide el ancho de banda disponible en n canales y el orden de los saltos de frecuencia que realiza el emisor lo determina una secuencia pseudo aleatoria. Las frecuencias utilizadas para los saltos y el orden de utilización se denominan modelo de Hopping. El tiempo de permanencia en cada frecuencia es lo que se conoce como dwell time. Y ese dwell time debe ser muy corto, hemos dicho menor, dicen a los 400 milisegundos, o sea del orden de los milisegundos, para evitar interferencia. Tanto el dwell time como el hopping están sujetos a restricciones por parte de los organismos de regulación. Pasado ese tiempo de permanencia se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo otra frecuencia. De esta manera, cada tramo de información se va transmitiendo a una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo que hemos dicho que se llama dwell time. La secuencia de frecuencias tiene que ser idéntica tanto en el transmisor como en el receptor. Si el receptor sigue la secuencia correcta, la salida del detector sincrónico producirá una señal coherente y similar a la que se hubiese recibido por un receptor perfectamente sincronizado. En cambio, si el receptor no sigue la secuencia correcta, la salida del detector sincrónico
no podrá producir una señal coherente, lo cual va a impedir distinguir el dato del ruido de fondo. En este esquema se ha pretendido, ¿no es cierto?, representar, ¿no es cierto?, cómo sería la transmisión por salto de frecuencia, donde esta señal de banda angosta que está modulada en FSK o en PSK se transmite durante un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? En este eje tenemos tiempo, en este eje tenemos frecuencia y en el eje vertical tenemos potencia de la señal. Entonces, durante un periodo muy corto de tiempo se transmite a determinada frecuencia. Esta señal, durante pasado ese tiempo, se salta a otra frecuencia y así se va transmitiendo durante distintos tiempos a distintas frecuencias. Entonces, hemos representado la señal banda angosta saltando a diferentes frecuencias en diferentes instantes. Insisto, señal de banda angosta que ya ha sido modulada en FSK o en PSK. Entonces, decimos que la señal es difundida sobre una serie de frecuencias de radio aparentemente aleatorias. Recordemos que hemos definido lo que era un pseudo ruido. Ciertos números de canales son reservados para las señales frequency hub. La señal pasa de frecuencia a frecuencia en intervalos fijos, llamados dual time. El transmisor opera en un canal en un tiempo determinado. Los bits son transmitidos usando un esquema de codificación. En cada intervalo sucesivo una nueva frecuencia es seleccionada. Las secuencias son determinadas por el código disperso o código pseudo-aleatorio o pseudo-ruido, como se lo llama. El receptor captura los mensajes que viajan en la señal saltando entre las secuencias en sincronismo con el transmisor. Para un receptor no deseado, la señal de espectro disperso por salto de frecuencia parece en realidad un impulso de ruido de corta duración. Veamos cómo es el esquema. Entonces, los datos, que son lo que quiero transmitir, la información, ingresa un modulador FSK. La salida de la señal modulada en FSK o PSK va a ingresar a un mezclador donde se va a batir con una señal proveniente de un sintetizador que va a generar una frecuencia según el código pseudo-aleatorio que se introduzca, donde la cantidad de bits de este código pseudo-aleatorio la va a poner este clock. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, el sintetizador va a generar n frecuencias, depende del número de bits de este código pseudo-aleatorio, y produciendo n frecuencias distintas a la salida, a la salida del mezclador vamos a tener que la señal esta de FSK va a estar saltando en las frecuencias que este sintetizador ponga. Luego tenemos un filtro pasabanda y luego el amplificador de potencia de radiofrecuencia y nos vamos a antena. Este filtro pasabanda obviamente tiene el ancho de banda del canal, ya que el sintetizador va a generar frecuencias en todo el canal de comunicación. Veamos, si esta es la duración del bit, ¿no es cierto? Tenemos TB bit, ¿no es cierto? Hemos dicho que el tiempo ahora tiene que ser mucho menor que el tiempo, este dwell time tiene que ser mucho menor que el tiempo de bit. O sea que este bit se va a transmitir en realidad reiteradas veces durante este dwell time. También podemos representarlo de la siguiente manera, como es la transmisión. En el eje vertical tenemos frecuencia de salida y en el eje horizontal tenemos tiempo. Entonces vemos que donde esta división de tiempo es el tiempo de permanencia o dwell time. Entonces tenemos entre 0 y t sub 0 transmite esta frecuencia, luego salta entre T0 y T1 esta frecuencia, luego entre T1 y T2 salta esta otra frecuencia, luego, entonces va saltando de una manera aparentemente aleatoria, va saltando de frecuencia. Obviamente que el receptor tiene que conocer exactamente ese código de salto
para poder hacer la recuperación, como lo dijimos anteriormente, y tiene que estar absolutamente sincronizado con el transmisor. Bien, en esta placa podemos ver, hemos intentado graficar lo que venimos expresando. Hemos dicho que se va a transmitir la información la tenemos acá en rojo, esta es la información que deseo transmitir. Entonces vamos a transmitir una parte de la señal de información en una frecuencia dentro de un ancho de banda asignado y durante un periodo de tiempo llamado time hop, o sea, tiempo de salto, y también conocido como dwell time. Una vez pasado ese tiempo, cambia la frecuencia de portadora y se sigue transmitiendo otra porción de la señal. Así la información se transmite por segmentos a frecuencias distintas durante intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces, ahora bien, existen dos modos de operación dentro de lo que es el espectro expandido o ensanchado por salto de frecuencia. El modo slow hopping y el modo fast hopping. En el modo slow hopping, en el cual se representan múltiples símbolos de datos, o sea, más de un símbolo por salto. Y mientras que en el fast hopping es al revés, son múltiples saltos por cada símbolo, o sea, por cada bit. Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos el salto rápido o el salto rápido o el salto lento. En el salto lento, insistimos, se transmite más de un símbolo a la misma frecuencia. Mientras que en el salto rápido, en el modo fast hopping, se transmite un símbolo a distintas frecuencias. O sea, salta varias veces, más de una vez, durante el tiempo del símbolo. O sea, podemos decir, en este caso, que el tiempo de salto va a ser igual al tiempo del chip, en realidad. Al tiempo del chip le estamos llamando chip al tiempo de la duración del código que se genera. Mientras que en el slow hopping, el tiempo de chip es igual al tiempo del símbolo. Veamos cómo es el comportamiento de la señal de espectro expandido por salto de frecuencia en un receptor convencional. El hecho de que la señal no permanezca mucho tiempo en la misma frecuencia hace que no interfiera con señales de receptores tradicionales. No siempre puede ser recibida la señal en un receptor convencional por una cuestión de falta de ancho de banda de ese receptor. La señal de espectro expandido se la puede considerar casi tan segura como una señal codificada frente a las prestaciones de receptores normales. ¿Y qué pasa cuando la señal de espectro expandido está presente en un receptor que opera en la misma banda? Entonces, por eso dijimos que era muy importante que las señales de espectro expandido no tengan correlación. Entonces, de esa manera los códigos pseudoaleatorios serán diferentes y los equipos no van a interferir entre sí. Este concepto anterior hace que podamos decir que este también es un sistema de multiplexado en lo que se lo definen la variedad de los códigos. Espectro expandido permite usar el mayor número de señales en una banda predeterminada comparado con otro tipo de modulaciones. Pasemos a ver ahora cómo tiene que ser el receptor de espectro expandido por salto de frecuencia. Entonces va a estar compuesto por el amplificador de banda ancha, un mezclador convencional, un oscilador local sintetizador similar al que hemos usado en el transmisor, un amplificador de MFI donde ya está reconstruida la señal de FSK o PSK según sea la modulación que se ha empleado. El componente más importante del equipo es el que está destinado a la sincronización de las señales pseudoaleatorias. Para esto se utiliza un sistema de preámbulos en el inicio de la transmisión. Ese sistema de preámbulos ya están determinados. Y cuando ya se sincronizó la secuencia, se repite y la comunicación resulta más confiable. Entonces veamos cómo sería el sistema. La señal modulada en FHSS ingresa
por antena a un amplificador banda ancha, cuyo ancho de banda es toda la banda del canal. Ingresa un mezclador donde se produce el desensanche, ¿sí? Se desensancha la señal porque ingresa este sintetizador de frecuencia que va a generar las mismas frecuencias que generó el sintetizador del transmisor. Y acá es donde vemos que este generador de código pseudo-aleatorio, el clock, tiene que ser idéntico al del transmisor. Bueno, una vez que la señal está desensanchada, ingresa un amplificador de FI, o sea, el amplificador, y luego al demodulador de FSK, donde ya están los datos originales que teníamos presentes. Ejemplos de FHSS son las comunicaciones en Bluetooth, que operan en la banda de 2,45 GHz con 1600 saltos de frecuencia por segundo. Además de los datos, puede manejar 3 canales de voz de 64 a 64 kilobytes por segundo. Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits basada en el estándar de la IEEE 802.11, que lo mencionamos al comenzar, que es para redes de área local inalámbricas, que le permite formar temporalmente parte de un Piconet, o sea, de una red informática cuyos nodos se conectan por Bluetooth. Las conexiones son 1 a 1 con un rango máximo de 10 metros, aunque mediante el uso de repetidores se puede lograr un alcance de hasta 100 metros con algo de distorsión. Bien, continuamos con espectro expandido por secuencia directa. En el caso de secuencia directa, la señal de información o los datos que quiero enviar son directamente modulados por una señal de código de valor discreto, de tiempo discreto y digital. Entonces, esa información, decimos, va a ser modulada por una señal pseudo-aleatoria de valores discretos y digital con valores +1 y -1. La señal de información, si bien es cierto, puede ser analógica o digital, pero normalmente es digital. Y en ese caso, esa señal, la información digital, directamente la modulación se obtiene al multiplicar esos datos por la secuencia de pseudocódigo, pseudo-aleatorio, pseudo-ruido elegida, de modo que cada bit de información va a estar compuesto por símbolos de menor duración llamados chips, y la tasa de transferencia de chips resultante será mucho mayor que la de transferencia de bits. La señal resultante de la multiplicación luego va a ser directamente modulada con una portadora de banda ancha. Va a ser modulada en FSK o en PSK, que es lo más común. Entonces, la señal de información binaria va a modular una portadora de radiofrecuencia. La portadora es luego modulada por la señal de código. Esta señal de código, entonces hemos dicho que se llama chips y puede ser +1 o -1. Para obtener el ensanchamiento que se está buscando, la expansión del espectro, la tasa de chips de la señal de código debe ser mucho más alta que la razón de chip de información. Para la modulación de código se pueden usar varias técnicas, pero normalmente, insisto, se usa mayormente el PSK. Entonces, de esta manera, la energía de la señal de información luego de la multiplicación se distribuye a lo ancho de un espectro mucho mayor que el original. La salida de esta multiplicación se va a asemejar mucho a lo que es un ruido blanco. Igualmente, al igual que en el caso anterior de por salto de frecuencia, tanto el transmisor y el receptor deben conocer exactamente el código, la cadena de código utilizada para realizar la modulación, ya que esa misma cadena hay que usarla en la demodulación, multiplicando también para lograr el desanchamiento de la señal. Cuando se desensancha, se recuperan los bits originales, a la vez que se disminuye notoriamente la potencia de ruido y de otras señales moduladas con otras frecuencias, lo cual es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de modulación, estas técnicas. Entonces,
DSSS, o sea, el espectro expandido por secuencia directa, se basa en desplazar la fase de una portadora mediante de una secuencia de bits muy rápida. ¿Cómo desplaza la fase? Bueno, al multiplicar por más 1 y menos 1. Cuando multiplica por más 1, a la salida obtengo la misma fase. Y si multiplico por menos 1, tengo una inversión de 180 grados de fase. Diseñada de forma que aparezca aproximadamente el mismo número de ceros que de 1. Hay toda una teoría, ¿no es cierto?, donde dice la cantidad de unos y la cantidad de ceros que debe tener la secuencia. La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de Barker, también llamada código de dispersión o pseudorrido. Es una secuencia rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma cantidad de unos que de menos 1. Un ejemplo de esta secuencia sería la que les pongo a continuación. Tan solo aquellos receptores a los que el emisor envíe dicho código podrán recomponer la señal original filtrando señales indeseables previa sincronización. Aquellas que no sepan el código creerán que se trata de un ruido. A cada bit de código se le denomina chip. Por ejemplo, la norma, la IEEE 802.11, establece una secuencia de chip de 11 chips, siendo 100 el número de chip óptimo, o sea, para máxima seguridad. Por ejemplo, en este gráfico vemos, el primer gráfico corresponde a los datos, o sea, la cadena de datos. En este caso es 1, 0, 1, 0. Luego viene la secuencia pseudo aleatoria, donde tenemos ya clarito cuál es el tiempo de chip. En este caso sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Sería la secuencia pseudo aleatoria. Al multiplicar, como dijimos que el ensanchamiento se producía directamente al multiplicar por una compuerta ahora exclusiva, tenemos entonces que 0 y 1 da 1, 1 y 1 da 0, 0 y 1 da 1, 0 y 1 da 1, 1 y 0 da 1, 0 y 0, 0, bueno, se aplica toda la secuencia de lo que es una compuerta XOR o OR exclusiva. Entonces, cada bit de la señal original es representado por múltiples bits en la señal transmitida, conocido como código shaping. El código disperso es expandido a través de una banda de frecuencia más amplia, o sea, se enchanza ese código. Por lo tanto, un código disperso de 10 bits expande la señal a través de una banda de frecuencia que es 10 veces más grande. Con esto estamos diciendo que dependiendo del número de bits de dispersión se ensancha la banda. Así la señal se expande proporcionalmente al número de bits usado. Bueno, una técnica combina la información digital con el código disperso usando un OR exclusivo. Acá está la tabla de las compuertas OR. Veamos ahora el diagrama en bloques de un transmisor de DSSS. Entonces, los datos binarios, o sea, en el transmisor los datos binarios que los tenemos arriba son directamente multiplicados con la secuencia generada, una secuencia PN generada por el generador de código pseudo aleatorio que tiene un clock de sincronismo. Entonces son multiplicadas entonces directamente para producir la expansión de la banda base. El proceso de multiplicación, este proceso de multiplicación básicamente consiste en realizar una función XOR entre los bits a transmitir y la secuencia pseudo aleatoria. A la salida de la compuerta XOR, la señal de salida ingresa directamente a un modulador BPSK, B porque solamente tiene 2 cambios de fase, que con un generador de oscilador de portadora, y la salida ya va directamente al amplificador de potencia con un filtro y se pone en antena. Entonces ya está la señal ensanchada.
Veamos entonces, si tenemos en el gráfico superior los datos binarios de información, o sea, luego tenemos el código pseudo aleatorio, donde observamos lo que dijimos hace un ratito, que el tiempo del chip, ¿sí?, tenía que ser mucho más chico que el tiempo del dato binario. Entonces, a la salida se da la multiplicación, esta es la salida de la compuerta XOR, donde esto es lo que va a entrar al modulador FSK. El modulador FSK va modulador PSK le ingresa esta señal y una señal de portadora de alta frecuencia, y esa señal según la banda donde esté trabajando, si es la de 2,4 GB, la de etcétera. Entonces, esa señal de portadora, con la frecuencia que corresponde, va a cambiar de fase según, ¿no es cierto?, según el dato que le está entrando, lo que la salida de la compuerta XOR les ponga. Entonces, por ejemplo, inicialmente tenemos que esta es la señal de portadora. Cuando viene un 1, por ejemplo, cambia de fase, ¿sí? Cuando pasa de 1 a 0 cambia de fase, ¿sí? Entonces están los cambios de fase, como pueden observar en el gráfico. Entonces decimos que en DSSS el flujo de la información a transmitir se divide en trozos pequeños, cada uno de los cuales se asigna un canal de frecuencia en el espectro. Una señal de datos en el punto de transmisión es combinada con una secuencia de velocidad binaria de datos más alta, que es el llamado código chipping, que divide los datos de acuerdo con el espectro de radiodifusión. El código chipping redundante ayuda a resistir la interferencia de la señal y también permite a los datos originales ser recuperados si los bits de datos están dañados durante la transmisión. O sea que tengo una doble ventaja. Para un receptor involuntario, el DSSS aparece como ruido de banda ancha de bajo consumo y es ignorado la mayoría de los receptores ni siquiera lo va a ver. Veamos ahora el receptor de secuencia directa. Entonces, primeramente tenemos que la señal ingresa, la señal de espectro expandido, ingresa por antena a un bloque de filtrado y amplificación. Luego va a un mezclador donde se bate con un oscilador local y la bajan de frecuencia. Luego entra el desensanchador y salen finalmente los datos recuperados. Veamos cómo es el proceso de desensanchar. Entonces decimos que el receptor usa de modulación coherente para el desensanchamiento de la señal de espectro expandido, usando una secuencia de código generada localmente. Para ser capaz de desarrollar esta operación de desensanchamiento, el receptor no solo debe conocer la secuencia de código usada para ensanchar la señal, sino que además los códigos de la señal recibida y los códigos generados localmente deben estar sincronizados, operación que se va a hacer a través del clock que tenemos en la figura. Esa sincronización se debe alcanzar en el inicio de la recepción y mantenerse hasta que haya sido recibida toda la señal. El bloque de sincronización de código va a desarrollar esa operación. Después del desensanchamiento va a resultar una señal de información modulada y luego de la demodulación ya tenemos entonces la señal recuperada. Veamos entonces, tenemos a la izquierda el proceso de ensanchamiento y a la derecha el proceso de desensanchamiento. Ya estamos suponiendo que transmisor y receptor están perfectamente sincronizados. Entonces tenemos los datos, tenemos el código pseudo aleatorio, donde observamos entonces que el tiempo de chip es mucho más pequeño que el tiempo de los datos, del bit, y que por lo tanto la tasa de chipping es bastante mayor que la tasa de bit. Entonces, a la salida el ensanchamiento se producía por la multiplicación al pasar por una compuerta ahora exclusiva. Entonces se ingresa DT y CDT por la compuerta exclusiva y a la salida tenemos la señal en verde. Luego, al receptor, una vez que ha sido bajado de frecuencia,
se le ingresa, ¿no es cierto? Veamos como a la compuerta EXOR nuevamente, y acá tenemos el código generado localmente que, gracias a la sincronización y a que lo conoce, es exactamente igual que el código y exactamente sincronizado con el código que generó el transmisor, y del producto de pasar la compuerta EXOR vuelvo a tener los datos de inicio. Recientemente, la IEEE ha revisado este estándar, y en el estándar de los estándares para DSSS y está la norma 802.11, además de otras mejoras en seguridad, se logra aumentar la velocidad de transmisión hasta los 11 Mbps, lo que incrementa notablemente el rendimiento de estas redes, porque digamos, esta norma se usaba hasta los 2 Mbps. Para Estados Unidos y Europa, la tecnología de SSS utiliza un rango de frecuencia que va desde los 2,4 GB hasta los 2,4835 GB, lo que da un ancho de banda de 83,5 MB, que es lo que utiliza esta tecnología. A su vez, este ancho de banda se subdivide en canales de 5 MHz, lo que hace un total de 14 canales independientes. Cada país está autorizado a utilizar un subconjunto de estos canales. En el caso de España, por ejemplo, se utilizan los canales entre 1 y 11, preferentemente los canales 1, 6 y 11 para evitar interferencia. En conexiones, por ejemplo, domésticas, se reservó el canal 6. Bien, para ir terminando, veamos las similitudes y diferencias entre estas dos técnicas de modulación en espectro expandido. Entonces, si bien es cierto, tanto la de salto de frecuencia como la de secuencia directa son sensiblemente diferentes, comparten la misma filosofía. La técnica de espectro ensanchado por secuencia directa se basa, como vimos, en desplazar la fase de una portadora mediante una secuencia de bits muy rápida, diseñada de forma que aparezca aproximadamente el número de ceros que 1. Esta secuencia, que se le llama código de Baker, código de dispersión, pseudo ruido, se introduce sustituyendo a cada bit de dato, y puede ser de dos tipos según se sustituya al 1 o al 0 lógico. Luego, esta señal es modulada en PSK generalmente para ser transmitida por una portadora de alta frecuencia. Mientras que en la técnica de salto de frecuencia, FH, lo que se hace es, se modula una señal, y esa señal de banda angosta modulada se la salta de frecuencia dentro de un ancho de banda determinado. Normalmente utiliza 79 canales de banda angosta de 1 MHz de ancho de banda cada uno, los cuales se seleccionan de acuerdo a una secuencia pseudo aleatoria a una tasa de 1600 saltos por segundo. Una nueva versión del estándar de la IEEE del 802.11a permite el uso de canales de 5 MHz, por lo cual se puede incrementar la tasa de transmisión hasta 10 Mbps, y se considera muy difícil lograr tasas de bits más altas con esta tecnología. Si lo conseguimos, ¿no es cierto?, con DDSS, sobre todo cuando se combina con el CMDA. Veamos las topologías, o sea, ¿dónde se usa todo esto? En topologías indoor se definen así a todas aquellas aplicaciones internas a edificios, a ambientes cerrados, oficinas, etc., cuyo radio de acción se remite a distancias menores a 200 metros. Las redes LAN inalámbricas son un ejemplo de esto, como así también las aplicaciones de provisión de servicio de Internet a un conjunto de computadoras a través de una conexión DSL, a través de una conexión telefónica o de red. En este caso, las notebooks o laptops van a poder moverse libremente dentro de esa área de 200 metros sin perder su conexión a la red LAN. Y si tuviésemos una conexión o hubiésemos contratado un servicio de Internet DSL, podríamos distribuir
el servicio de Internet un conjunto de computadoras y a su vez crear una red LAN entre ellas y así compartir los recursos. La topología outdoor se define como outdoor a las aplicaciones de largo alcance que pueden alcanzar áreas de servicios de varios kilómetros cuadrados. Entre estas aplicaciones se pueden mencionar los enlaces punto a punto de datos de 11 Mbps, los enlaces punto a multipuntos y los servicios de Internet inalámbrica. Por último, y ya para terminar, veamos cuáles son las ventajas de la modulación en espectro expandido. Primero, seguridad. Previene la información de receptores no autorizados. Segundo, resistencia a interferencia. Se evita porque las mismas se encuentran en una determinada frecuencia. Brinda la posibilidad de compartir la banda. Tiene un temporizador muy preciso y produce la reducción, goza de una reducción de densidad espectral, lo cual va a otorgar inmunidad a ruidos y a distorsión. Bueno, con esto concluimos el tema de espectro expandido. Muchas gracias, hasta pronto. Bien, para ir terminando, veamos las similitudes y diferencias entre estas dos técnicas de modulación en espectro expandido. Entonces, si bien es cierto, tanto la de salto de frecuencia como la de secuencia directa son sensiblemente diferentes, comparten la misma filosofía. La técnica de espectro ensanchado por secuencia directa se basa, como vimos, en desplazar la fase de una portadora mediante una secuencia de bits muy rápida, diseñada de forma que aparezca aproximadamente el número de ceros que 1. Esta secuencia, que se le llama código de Baker, código de dispersión, pseudo ruido, se introduce sustituyendo a cada bit de dato y puede ser de dos tipos según se sustituya al 1 o al 0 lógico. Luego, esta señal es modulada en PSK generalmente para ser transmitida por una portadora de alta frecuencia. Mientras que en la técnica de salto de frecuencia, FH, lo que se hace es, se modula una señal y esa señal de banda angosta modulada se la salta de frecuencia dentro de un ancho de banda determinado. Normalmente utiliza 79 canales de banda angosta de 1 MHz de ancho de banda cada uno, los cuales se seleccionan de acuerdo a una secuencia pseudo aleatoria a una tasa de 1600 saltos por segundo. Una nueva versión del estándar de la IEEE del 802.11a permite el uso de canales de 5 MHz, por lo cual se puede incrementar la tasa de transmisión hasta 10 Mbps y se considera muy difícil lograr tasas de bits más altas con esta tecnología. Si lo conseguimos, ¿no es cierto?, con DDSS, sobre todo cuando se combina con el CMDA. Veamos las topologías, o sea, ¿dónde se usa todo esto? En topologías indoor se definen así a todas aquellas aplicaciones internas a edificios, a ambientes cerrados, oficinas, etc., cuyo radio de acción se remite a distancias menores a 200 metros. Las redes LAN inalámbricas son un ejemplo de esto, como así también las aplicaciones de provisión de servicio de Internet a un conjunto de computadoras a través de una conexión DSL, a través de una conexión telefónica o de red. En este caso, las notebooks o laptops van a poder moverse libremente dentro de esa área de 200 metros sin perder su conexión a la red LAN. Y si tuviésemos una conexión o hubiésemos contratado un servicio de Internet DSL, podríamos distribuir el servicio de Internet a un conjunto de computadoras y a su vez crear una red LAN entre ellas y así compartir los recursos. La topología outdoor se define como outdoor a las aplicaciones de largo alcance que pueden alcanzar áreas de servicios de varios kilómetros cuadrados. Entre estas aplicaciones se pueden mencionar los enlaces punto a punto de datos de 11 Mbps, los enlaces punto a multipuntos
y los servicios de Internet inalámbrica. Por último, y ya para terminar, veamos cuáles son las ventajas de la modulación en espectro expandido. Primero, seguridad. Previene la información de receptores no autorizados. Segundo, resistencia a interferencia. Se evita porque las mismas se encuentran en una determinada frecuencia. Brinda la posibilidad de compartir la banda. Tiene un temporizador muy preciso y produce la reducción, goza de una reducción de densidad espectral, lo cual va a otorgar inmunidad a ruidos y a distorsión. Bueno, con esto concluimos el tema de espectro expandido. Muchas gracias, hasta pronto. Veamos ahora el receptor de secuencia directa. Entonces, primeramente tenemos que la señal ingresa, la señal de espectro expandido, ingresa por antena a un bloque de filtrado y amplificación. Luego va a un mezclador donde se bate con un oscilador local y la bajan de frecuencia. Luego entra el desensanchador y salen finalmente los datos recuperados. Veamos cómo es el proceso de desensanchar. Entonces decimos que el receptor usa de modulación coherente para el desensanchamiento de la señal de espectro expandido, usando una secuencia de código generada localmente. Para ser capaz de desarrollar esta operación de desensanchamiento, el receptor no solo debe conocer la secuencia de código usada para ensanchar la señal, sino que además los códigos de la señal recibida y los códigos generados localmente deben estar sincronizados, operación que se va a hacer a través del clock que tenemos en la figura. Esa sincronización se debe alcanzar en el inicio de la recepción y mantenerse hasta que haya sido recibida toda la señal. El bloque de sincronización de código va a desarrollar esa operación. Después del desensanchamiento va a resultar una señal de información modulada y luego de la demodulación ya tenemos entonces la señal recuperada. Veamos entonces, tenemos a la izquierda el proceso de ensanchamiento y a la derecha el proceso de desensanchamiento. Ya estamos suponiendo que transmisor y receptor están perfectamente sincronizados. Entonces tenemos los datos, tenemos el código pseudo aleatorio, donde observamos entonces que el tiempo de chip es mucho más pequeño que el tiempo de los datos, del bit, y que por lo tanto la tasa de chipping es bastante mayor que la tasa de bit. Entonces, a la salida el ensanchamiento se producía por la multiplicación al pasar por una compuerta hora exclusiva, entonces se ingresa DT y CDT por la compuerta exclusiva y a la salida tenemos la señal en verde. Luego, al receptor, una vez que ha sido bajado de frecuencia, se le ingresa, ¿no es cierto?, veamos como a la compuerta XOR nuevamente, y acá tenemos el código generado localmente que, gracias a la sincronización y a que lo conoce, es exactamente igual que el código y exactamente sincronizado con el código que generó el transmisor, y del producto de pasar la compuerta XOR vuelvo a tener los datos de inicio. Recientemente, la IEEE ha revisado este estándar y en el estándar de los estándares para DSSS y está la norma 802.11, además de otras mejoras en seguridad, se logra aumentar la velocidad de transmisión hasta los 11 Mbps, lo que incrementa notablemente el rendimiento de estas redes, porque digamos, esta norma se usaba hasta los 2 Mbps. Para Estados Unidos y Europa, la tecnología de SSS utiliza un rango de frecuencia que va desde los 2,4 GB hasta los 2,4835 GB, lo que da un ancho de banda de 83,5 MB, que es lo que utiliza esta tecnología. A su vez, este ancho de banda se subdivide en canales de 5 MHz, lo que hace un total de 14 canales independientes.
Cada país está autorizado a utilizar un subconjunto de estos canales. En el caso de España, por ejemplo, se utilizan los canales entre 1 y 11, preferentemente los canales 1, 6 y 11 para evitar interferencia. En conexiones, por ejemplo, domésticas, se reservó el canal 6. Veamos ahora el diagrama en bloques de un transmisor de DSSS. Entonces, los datos binarios, o sea, en el transmisor los datos binarios, que los tenemos arriba, son directamente multiplicados con la secuencia generada, una secuencia PN generada por el generador de código pseudo aleatorio que tiene un clock de sincronismo. Entonces son multiplicadas entonces directamente para producir la expansión de la banda base. El proceso de multiplicación, este proceso de multiplicación básicamente consiste en realizar una función XOR entre los bits a transmitir y la secuencia pseudo aleatoria. A la salida de la compuerta XOR, la señal de salida ingresa directamente a un modulador BPSK, B porque solamente tiene dos cambios de fase, que con un generador de oscilador de portadora, y la salida ya va directamente al amplificador de potencia con un filtro y se pone en antena. Entonces ya está la señal ensanchada. Veamos entonces, si tenemos en el gráfico superior los datos binarios de información, o sea, luego tenemos el código pseudo aleatorio, donde observamos lo que dijimos hace un ratito, que el tiempo del chip, ¿sí?, tenía que ser mucho más chico que el tiempo del dato binario. Entonces, a la salida se da la multiplicación, esta es la salida de la compuerta XOR, donde esto es lo que va a entrar al modulador FSK. El modulador FSK va modulador PSK, le ingresa esta señal y una señal de portadora de alta frecuencia, y esa señal según la banda donde esté trabajando, si es la de 2,4 GHz, la de etcétera. Entonces, esa señal de portadora, con la frecuencia que corresponde, va a cambiar de fase según, ¿no es cierto?, según el dato que le está entrando, lo que la salida de la compuerta XOR les ponga. Entonces, por ejemplo, inicialmente tenemos que esta es la señal de portadora. Cuando viene un 1, por ejemplo, cambia de fase, ¿sí? Cuando pasa de 1 a 0 cambia de fase, ¿sí? Entonces están los cambios de fase como pueden observar en el gráfico. Entonces decimos que en DSSS el flujo de la información a transmitir se divide en trozos pequeños, cada uno de los cuales se asigna un canal de frecuencia en el espectro. Una señal de datos en el punto de transmisión es combinada con una secuencia de velocidad binaria de datos más alta, que es el llamado código chipping, que divide los datos de acuerdo con el espectro de radiodifusión. El código chipping redundante ayuda a resistir la interferencia de la señal y también permite a los datos originales ser recuperados si los bits de datos están dañados durante la transmisión. O sea que tengo una doble ventaja. Para un receptor involuntario, el DSSS aparece como ruido de banda ancha de bajo consumo y es ignorado la mayoría de los receptores ni siquiera lo va a ver. Bien, continuamos con espectro expandido por secuencia directa. En el caso de secuencia directa, la señal de información o los datos que quiero enviar son directamente modulados por una señal de código de valor discreto, de tiempo discreto y digital. Entonces, esa información, decimos, va a ser modulada por una señal pseudo aleatoria de valores discretos y digital con valores +1 y -1. La señal de información, si bien es cierto, puede ser analógica o digital, pero normalmente es digital. Y en ese caso, esa señal, la información digital, directamente la modulación se obtiene al multiplicar esos datos por la secuencia de pseudocódigo, pseudo aleatorio, pseudo ruido
elegida, de modo que cada bit de información va a estar compuesto por símbolos de menor duración llamados chips, y la tasa de transferencia de chips resultante será mucho mayor que la de transferencia de bits. La señal resultante de la multiplicación luego va a ser directamente modulada con una portadora de banda ancha. Va a ser modulada en FSK o en PSK, que es lo más común. Entonces, la señal de información binaria va a modular una portadora de radiofrecuencia. La portadora es luego modulada por la señal de código. Esta señal de código, entonces hemos dicho que se llama chips y puede ser más uno o menos uno. Para obtener el ensanchamiento que se está buscando, la expansión del espectro, la tasa de chips de la señal de código debe ser mucho más alta que la razón de chip de información. Para la modulación de código se pueden usar varias técnicas, pero normalmente, insisto, se usa mayormente el PSK. Entonces, de esta manera, la energía de la señal de información luego de la multiplicación se distribuye a lo ancho de un espectro mucho mayor que el original. La salida de esta multiplicación se va a asemejar mucho a lo que es un ruido blanco. Igualmente, al igual que en el caso anterior de por salto de frecuencia, tanto el transmisor y el receptor deben conocer exactamente el código, la cadena de código utilizada para realizar la modulación, ya que esa misma cadena hay que usarla en la demodulación, multiplicando también para lograr el desanchamiento de la señal. Cuando se desensancha, se recuperan los bits originales, a la vez que se disminuye notoriamente la potencia del ruido y de otras señales moduladas con otras frecuencias, lo cual es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de modulación, estas técnicas. Entonces, DSSS, o sea, el espectro expandido por secuencia directa, se basa en desplazar la fase de una portadora mediante de una secuencia de bits muy rápida. ¿Cómo desplaza la fase? Bueno, al multiplicar por más 1 y menos 1. Cuando multiplica por más 1, a la salida obtengo la misma fase. Y si multiplico por menos 1, tengo una inversión de 180 grados de fase. Diseñada de forma que aparezca aproximadamente el mismo número de ceros que de 1. Hay toda una teoría, ¿no es cierto?, donde dice la cantidad de unos y la cantidad de ceros que debe tener la secuencia. La secuencia de bits utilizadas para modular los bits se conoce como secuencia de Barker, también llamada código de dispersión o pseudorrido. Es una secuencia rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma cantidad de unos que de menos 1. Un ejemplo de esta secuencia sería la que les pongo a continuación. Tan solo aquellos receptores a los que el emisor envíe dicho código podrán recomponer la señal original, filtrando señales indeseables previa sincronización. Aquellas que no sepan el código creerán que se trata de un ruido. A cada bit de código se le denomina chip. Por ejemplo, la norma, la IEEE 802.11, establece una secuencia de chip de 11 chips, siendo 100 el número de chip óptimo, o sea, para máxima seguridad. Por ejemplo, en este gráfico vemos, el primer gráfico corresponde a los datos, o sea, la cadena de datos. En este caso es 1, 0, 1, 0. Luego viene la secuencia pseudo aleatoria, donde tenemos ya clarito cuál es el tiempo de chip. En este caso sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Sería la secuencia pseudo aleatoria. Al multiplicar, como dijimos que el ensanchamiento se produce directamente al multiplicar por una compuerta ahora exclusiva, tenemos entonces que 0 y 1 da 1, 1 y 1 da 0, 0 y 1 da 1, 0 y 1 da 1, 1 y 0 da 1, 0 y 0, 0, bueno, se aplica toda la secuencia de lo que es una compuerta XOR o OR exclusiva.
Entonces, cada bit de la señal original es representado por múltiples bits en la señal transmitida, conocido como código shaping. El código disperso es expandido a través de una banda de frecuencia más amplia, o sea, se enchanza ese código. Por lo tanto, un código disperso de 10 bits expande la señal a través de una banda de frecuencia que es 10 veces más grande. Con esto estamos diciendo que dependiendo del número de bits de dispersión se ensancha la banda. Así la señal se expande proporcionalmente al número de bits usado. Bueno, una técnica combina la información digital con el código disperso usando un OR exclusivo. Acá está la tabla de las compuertas OR. Bien, en esta placa podemos ver, hemos intentado graficar lo que venimos expresando. Hemos dicho que se va a transmitir la información la tenemos acá en rojo, esta es la información que deseo transmitir. Entonces vamos a transmitir una parte de la señal de información en una frecuencia dentro de un ancho de banda asignado y durante un periodo de tiempo llamado time hop, o sea, tiempo de salto, y también conocido como dwell time. Una vez pasado ese tiempo, cambia la frecuencia de portadora y se sigue transmitiendo otra porción de la señal. Así la información se transmite por segmentos a frecuencias distintas durante intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces, ahora bien, existen dos modos de operación dentro de lo que es el espectro expandido o ensanchado por salto de frecuencia. El modo slow hopping y el modo fast hopping. En el modo slow hopping, en el cual se representan múltiples símbolos de datos, o sea, más de un símbolo por salto. Mientras que en el fast hopping es al revés, son múltiples saltos por cada símbolo, o sea, por cada bit. Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos el salto rápido o el salto rápido o el salto lento. En el salto lento, insistimos, se transmite más de un símbolo a la misma frecuencia. Mientras que en el salto rápido, en el modo fast hopping, se transmite un símbolo a distintas frecuencias. O sea, salta varias veces, más de una vez, durante el tiempo del símbolo. O sea, podemos decir, en este caso, que el tiempo de salto va a ser igual al tiempo del chip, en realidad. Al tiempo del chip le estamos llamando chip al tiempo de la duración del código que se genera. Mientras que en el slow hopping, el tiempo de chip es igual al tiempo del símbolo. Veamos ahora de qué se trata el espectro expandido por salto de frecuencia. Entonces, se va a generar una secuencia pseudoaleatoria en el transmisor que va a ser utilizada para cambiar la frecuencia de portadora de la señal. De esta manera se va a transmitir una parte de la señal de información a una frecuencia dentro del ancho de banda de canal asignado y durante un periodo de tiempo muy corto de unos cuantos milisegundos llamado dwell time. Una vez pasado ese tiempo, cambia la frecuencia de la portadora y se sigue transmitiendo otra porción de la señal. La señal inicialmente es modulada en FSK o en PSK. Por eso decimos que, primero, la señal se mueve de una frecuencia a otra, es decir, que la expansión de la señal se produce transmitiendo una ráfaga en una frecuencia, o sea, transmitiendo durante unos milisegundos a una frecuencia. Luego salta a otra frecuencia y transmite otros milisegundos u otra ráfaga, así sucesivamente. Tenemos que decir que la señal de información entonces se va transmitiendo en segmentos a frecuencias distintas durante intervalos de tiempo muy pequeños. En realidad, FHSS
no ensancha la señal, sino que divide el ancho de banda disponible en n canales y el orden de los saltos de frecuencia que realiza el emisor lo determina una secuencia pseudo aleatoria. Las frecuencias utilizadas para los saltos y el orden de utilización se denominan modelo de Hopin. El tiempo de permanencia en cada frecuencia es lo que se conoce como dwell time. Y ese dwell time debe ser muy corto, hemos dicho menor, dicen a los 400 milisegundos, o sea, del orden de los milisegundos, para evitar interferencia. Tanto el dwell time como el hopping están sujetos a restricciones por parte de los organismos de regulación. Pasado ese tiempo de permanencia se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo otra frecuencia. De esta manera, cada tramo de información se va transmitiendo a una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo que hemos dicho que se llama dwell time. La secuencia de frecuencias tiene que ser idéntica tanto en el transmisor como en el receptor. Si el receptor sigue la secuencia correcta, la salida del detector sincrónico producirá una señal coherente y similar a la que se hubiese recibido por un receptor perfectamente sincronizado. En cambio, si el receptor no sigue la secuencia correcta, la salida del detector sincrónico no podrá producir una señal coherente, lo cual va a impedir distinguir el dato del ruido de fondo. En este esquema se ha pretendido, ¿no es cierto?, representar, ¿no es cierto?, cómo sería la transmisión por salto de frecuencia, donde esta señal de banda angosta que está modulada en FSK o en PSK se transmite durante un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? En este eje tenemos tiempo, en este eje tenemos frecuencia y en el eje vertical tenemos potencia de la señal. Entonces, durante un periodo muy corto de tiempo se transmite a determinada frecuencia. Esta señal, durante pasado ese tiempo, se salta a otra frecuencia y así se va transmitiendo durante distintos tiempos a distintas frecuencias. Entonces, hemos representado la señal banda angosta saltando a diferentes frecuencias en diferentes instantes. Insisto, señal de banda angosta que ya ha sido modulada en FSK o en PSK. Entonces, decimos que la señal es difundida sobre una serie de frecuencias de radio aparentemente aleatorias. Recordemos que hemos definido lo que era un pseudo ruido. Ciertos números de canales son reservados para las señales frequency hop. La señal pasa de frecuencia a frecuencia en intervalos fijos, llamado dwell time. El transmisor opera en un canal en un tiempo determinado. Los bits son transmitidos usando un esquema de codificación. En cada intervalo sucesivo una nueva frecuencia es seleccionada. Las secuencias son determinadas por el código disperso o código pseudo-aleatorio o pseudo-ruido, como se lo llama. El receptor captura los mensajes que viajan en la señal saltando entre las secuencias en sincronismo con el transmisor. Para un receptor no deseado, la señal de espectro disperso por salto de frecuencia parece en realidad un impulso de ruido de corta duración. Veamos cómo es el esquema. Entonces, los datos, que son lo que quiero transmitir, la información, ingresa un modulador FSK. La salida de la señal modulada en FSK o PSK va a ingresar a un mezclador donde se va a batir con una señal proveniente de un sintetizador que va a generar una frecuencia según el código pseudo-aleatorio que se introduzca, donde la cantidad de bits de este código pseudo-aleatorio la va a poner este clock. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, el sintetizador va a generar n frecuencias, depende del número de bits de este código pseudo-aleatorio, y produciendo n frecuencias distintas a la salida, a la salida del mezclador vamos a tener que la señal esta de FSK va a estar saltando en las frecuencias que este sintetizador ponga. Luego tenemos un filtro pasabanda y luego el amplificador de potencia de radiofrecuencia
y nos vamos a antena. Este filtro pasabanda obviamente tiene el ancho de banda del canal, ya que el sintetizador va a generar frecuencias en todo el canal de comunicación. Veamos. Si esta es la duración del bit, ¿no es cierto? Tenemos TV bit, ¿no es cierto? Hemos dicho que el tiempo ahora, tiene que ser mucho menor que el tiempo, o sea, este dwell time tiene que ser mucho menor que el tiempo de bit. O sea que este bit se va a transmitir en realidad reiteradas veces durante este dwell time. También podemos representarlo de la siguiente manera, como es la transmisión. En el eje vertical tenemos frecuencia de salida y en el eje horizontal tenemos tiempo. Entonces vemos que donde esta división de tiempo es el tiempo de permanencia o dwell time. Entonces tenemos entre 0 y t sub 0 transmite esta frecuencia, luego salta entre T0 y T1 a esta frecuencia, luego entre T1 y T2 salta esta otra frecuencia, luego, entonces va saltando de una manera aparentemente aleatoria, va saltando de frecuencia. Obviamente que el receptor tiene que conocer exactamente ese código de salto para poder hacer la recuperación como lo dijimos anteriormente, y tiene que estar absolutamente sincronizado con el transmisor. Veamos cómo es el comportamiento de la señal de espectro expandido por salto de frecuencia en un receptor convencional. El hecho de que la señal no permanezca mucho tiempo en la misma frecuencia hace que no interfiera con señales de receptores tradicionales. No siempre puede ser recibida la señal en un receptor convencional por una cuestión de falta de ancho de banda de ese receptor. La señal de espectro expandido se la puede considerar casi tan segura como una señal codificada frente a las prestaciones de receptores normales. ¿Y qué pasa cuando la señal de espectro expandido está presente en un receptor que opera en la misma banda? Entonces, por eso dijimos que era muy importante que las señales de espectro expandido no tengan correlación. Entonces, de esa manera los códigos pseudoaleatorios serán diferentes y los equipos no van a interferir entre sí. Este concepto anterior hace que podamos decir que este también es un sistema de multiplexado en lo que se lo definen la variedad de los códigos. Espectro expandido permite usar el mayor número de señales en una banda predeterminada comparado con otro tipo de modulaciones. Pasemos a ver ahora cómo tiene que ser el receptor de espectro expandido por salto de frecuencia. Entonces va a estar compuesto por el amplificador de banda ancha, un mezclador convencional, un oscilador local sintetizador similar al que hemos usado en el transmisor, un amplificador de MFI donde ya está reconstruida la señal de FSK o PSK según sea la modulación que se ha empleado. El componente más importante del equipo es el que está destinado a la sincronización de las señales pseudoaleatorias. Para esto se utiliza un sistema de preámbulos en el inicio de la transmisión. Ese sistema de preámbulos ya están determinados. Y cuando ya se sincronizó la secuencia, se repite y la comunicación resulta más confiable. Entonces veamos cómo sería el sistema. La señal modulada en FHSS ingresa por antena a un amplificador banda ancha, cuyo ancho de banda es toda la banda del canal. Ingresa un mezclador donde se produce el desensanche, ¿sí? Se desensancha la señal porque ingresa este sintetizador de frecuencia que va a generar las mismas frecuencias que generó el sintetizador del transmisor. Y acá es donde vemos que este generador de código pseudoaleatorio, el clock, tiene que ser idéntico al del transmisor. Bueno, una vez que la señal está desensanchada, ingresa un amplificador de FI, o sea, el amplificador y luego al demodulador de FSK, donde ya están los datos originales que teníamos presentes. Ejemplos de FHSS son las comunicaciones en Bluetooth,
que operan en la banda de 2,45 GHz con 1600 saltos de frecuencia por segundo. Además de los datos, puede manejar 3 canales de voz de 64 a 64 kilobytes por segundo. Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits basada en el estándar de la IEEE 802.11, que lo mencionamos al comenzar, que es para redes de área local inalámbricas, que le permite formar temporalmente parte de un Piconet, o sea, de una red informática cuyos nodos se conectan por Bluetooth. Las conexiones son 1 a 1 con un rango máximo de 10 metros, aunque mediante el uso de repetidores se puede lograr un alcance de hasta 100 metros con algo de distorsión. Con respecto a las secuencias de pseudo ruido o pseudo aleatoria, vamos a decir que la operación de ensanchado y desensanchado del espectro de la señal se realiza operando sobre una señal de pseudo ruido que se obtiene a partir de una secuencia pseudo aleatoria de bits. Estas secuencias tienen propiedades muy parecidas a las de una secuencia puramente aleatoria de bits, con la diferencia que las primeras son periódicas y pueden ser reproducidas. Por eso dijimos que a los ojos de un tercero puede parecer un ruido, pero a los ojos de quien conoce es una secuencia conocida. Entonces decimos, la secuencia de pseudo ruido es una secuencia binaria que parece ser aleatoria, pero puede ser reproducida por los receptores, o sea, es determinística. Las características, esta secuencia periódica de bits tienen ciertas características, con un periodo largo dentro de la cual sus propiedades son iguales a las de una secuencia aleatoria. En un periodo de la secuencia se van a cumplir las siguientes condiciones. Tienen un número casi igual de unos y ceros. O sea, dentro de este periodo largo, o sea, dentro de este tiempo largo, o dentro de este periodo largo o sea, la secuencia tiene un periodo largo, a eso me refiero. Entonces decimos que tiene igual número de unos y ceros, que en este tiempo, en este periodo, la diferencia entre los números de ceros y los de 1 debe ser menor o igual que a la unidad. Ejemplo, si tengo 30 unos, voy a tener 30 ceros o en el peor de los casos 31 ceros o 29 ceros. Segundo, hay poca correlación entre versiones desplazadas de la frecuencia y poca correlación entre dos secuencias cualesquiera. O sea, y podemos decir también entonces que las secuencias repetitivas de 0 y 1 han de estar distribuidas de la siguiente forma. La mitad han de ser de longitud 1, la cuarta parte de longitud 2 y la octava parte de longitud 3 y así sucesivamente. Y el segundo y tercer punto mencionado quiere decir que son incorreladas, o sea, no hay correlación entre, o poca o ninguna correlación entre distintas versiones. Podemos decir que las señales transmitidas mediante espectro expandido presentan alta dispersión espectral debido a que al ensanchar el espectro de una señal conservando su energía, se reparte esta energía entre una banda de frecuencia mayor. La densidad espectral de potencias puede llegar a ser inferior a la potencia de ruido térmico del canal, lo que va a dificultar no solo la escucha, sino también la detección de la señal por alguien que no sea capaz de realizar el desenganchado. O sea, por alguien que no tenga exactamente la secuencia, esa pseudo aleatoria que se ha generado en una matriz. Las técnicas de espectro expandido, vamos a ver dos técnicas. Hay dos técnicas principales, que son FHSS, que es la técnica por salto de frecuencia, Frequency Hopping, y DSSS, espectro expandido por secuencia directa. Y luego existen otras técnicas que son una combinación entre estas técnicas. Entonces podemos decir que esta tecnología de espectro ensanchado o espectro expandido es una técnica de transmisión multicanal que logra una mayor eficiencia en el uso del ancho de banda del canal
permitiendo a múltiples señales utilizar el mismo canal sin colisiones y siendo altamente resistente a la interferencia de banda estrecha. También podemos decir que este tipo de comunicación se empezó a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como método de encriptar el mensaje, que lo inventó Hedy Lamarr, una actriz preciosa. Los incito a que la googleen y vean cómo y quién era Hedy Lamarr, una bomba sexy, muy muy bonita, y es un invento principalmente de ella, pero recién se lo empezó a ocupar, digamos, en los años 2000, o sea, después del 1990 aproximadamente. ¿Por qué se hizo necesario y se impuso este tipo de comunicación? Y bueno, o sea, primero la congestión de las bandas con servicio, A, que no tienen organismos de control o lo tienen en forma limitada, y B, las bandas que no requieren licencias para ser operadas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo específicamente? A las bandas como los módem domésticos, los controles remotos de portones, de ventiladores, etcétera, etcétera, y a la telefonía celular. A la seguridad entonces, también por seguridad y confiabilidad contra interferencias, como mencionamos hace un ratito, que a veces son intencionales, sobre todo en los sistemas de comunicaciones militares. Le otorga privacidad de la información transmitida. Y por último, facilidad para utilizar las bandas que no requieren licencia. En términos generales, podemos decir que un sistema de espectro expandido es aquel en el cual la señal transmitida es propagada en una banda de frecuencia amplia, mucho más, en realidad, que el mínimo ancho de banda requerido para transmitir la información que será enviada. Las comunicaciones en spread spectrum no pueden decirse que sea una manera eficiente de utilizar el ancho de banda. Sin embargo, son de utilidad cuando se combinan con los sistemas existentes que ocupan la frecuencia. Las señales de spread spectrum, que es propagada en un ancho de banda grande, puede coexistir con señales de banda estrecha, añadiendo únicamente un ligero incremento en el ruido de fondo que los receptores de banda estrecha pueden ver. El receptor de espectro expandido no ve las señales de banda estrecha, pues está escuchando en un ancho de banda mucho más amplio con una secuencia de código ordenado. Esta característica de coexistencia ha sido fundamental a la hora de adoptar las técnicas de spread spectrum. Estas técnicas de espectro expandido, entonces, consiste en la transformación reversible de una señal de forma que su energía se disperse en una banda de frecuencia mayor a la que ocupaba originalmente. Entonces, en la figura podemos observar la señal que ocupaba originalmente, está en color fucsia, está la señal de banda angosta que se iba a transmitir, mientras que cuando se expande su espectro tenemos la señal celeste. El receptor, ¿no es cierto?, a su vez también tiene diferentes características para la recepción de esta señal. En términos generales, podemos decir que las características de las señales de espectro expandido son que la señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que el mínimo ancho de banda necesario para transmitir la información. Segundo, la expansión del espectro se lleva a cabo por medio de una señal de expansión, también llamada señal de código, la cual es independiente del mensaje, o sea, no tiene nada que ver con el mensaje. Tercero, en el receptor, para recuperar los datos originales, se debe realizar la correlación entre la señal recibida y una réplica exacta de la señal de código utilizada para el proceso de expansión. O sea, el receptor hace el desensanche, digamos, de esa señal. Con respecto a los puntos 1 y 2, podemos recalcar que el ancho de banda utilizado en la transmisión es mucho mayor que el necesario que una transmisión convencional. Recordando lo que sabemos, si le llamamos R a la velocidad de transmisión,
En una modulación convencional el ancho de banda era aproximadamente igual a RHz. Y si AB, A grande, A mayúscula, B mayúscula le llamamos al ancho de banda, podemos decir que el ancho de banda dividido en R siempre va a ser mucho mayor que 1. En segundo, el ensanchamiento o la expansión del espectro. Hemos dicho que se lleva a cabo por medio de una señal de expansión. Esa señal de expansión tiene características muy particulares. Es una señal pseudo-aleatoria por tener una apariencia de ruido. Entonces le llamamos pseudo-ruido. En realidad, a los ojos de un extraño, cree que es un ruido, pero en realidad no es un ruido porque ha sido generada y tiene un código determinado. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de señal de código. Bien, la señal producida por la expansión del espectro tiene una serie de características que son muy interesantes. Primero, la señal es mucho más resistente a la interferencia que las señales de banda estrecha en otros tipos de transmisión. Segundo, la señal es difícilmente detectable, ya que su nivel de potencia queda muy reducido por su dispersión espectral. Solo después de la transformación de desensanchado, esta recupera la relación señal-ruido suficiente para su demodulación. Tercero, en el caso que se detecte la señal, la transmisión es ininteligible para el que no conozca la señal pseudo-aleatoria o pseudo-ruido utilizada para el ensanchamiento del espectro. Cuarto, la transmisión es resistente a las interferencias por multicamino, o sea, por multipath, porque aunque se trate de una interferencia de la señal sobre sí misma, tiene consecuencias parecidas a cualquier otra interferencia de banda estrecha. Y por último, es posible la transmisión simultánea de varias señales de spectrum por el mismo medio, ya que siempre que se cumplan ciertas condiciones, como es que las señales pseudo-aleatorias generadas sean aproximadamente y correladas unas respecto a la otra, la transmisión es resistente a las interferencias de unos canales sobre otros. Esto va a dar lugar luego a las técnicas de acceso múltiple por división de código. Por último, un sistema de espectro expandido realiza las siguientes acciones para la transmisión. Y esto nos va a llevar a que unas diapositivas más adelante veamos ya cómo son los transmisores y receptores de espectro expandido. En el transmisor se modula una señal portadora con la señal de banda base convencional, de la forma convencional. Al mismo tiempo se genera una señal de pseudo ruido, que era el famoso código, a partir de una secuencia pseudo-aleatoria de pulsos binarios que aparecerá aleatoriamente, que parece que es aleatoria si no conocemos cómo ha sido generado, pero en caso contrario puede ser reproducida exactamente. Esta señal tiene un ancho de banda mucho mayor que la señal modulada en paso a banda y es lo que se llama señal ensanchadora o expansora, ya que es la que se utiliza para ensanchar el espectro de la señal transmitida. Y tercero, la señal pasabanda, que resulta de la primera modulación, es modulada una segunda vez con la señal expansora o con esta señal de pseudo ruido. Esta segunda modulación, le llamemos segunda modulación, se puede realizar de diferentes formas dependiendo del tipo de sistema de espectro que utilicemos, de las técnicas, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, volviendo a lo que acabamos de decir, el transmisor tiene, o sea, los datos que queremos transmitir entran a un codificador, ¿no es cierto? O sea, y luego son moduladas. Al modulador, a su vez, también se vuelve a modular por segunda vez con un patrón pseudo-aleatorio. Esto lleva a un canal, las pone sobre el canal y el receptor hará el proceso inverso. Va a demodular, ¿no es cierto? Va a ingresar con el patrón pseudo-aleatorio, perdón, acá esta flecha está al revés, y esto va a ir al decodificador, quien va a poder sacar finalmente los datos. Entonces, en lugar de modular con una portadora de frecuencia única, se utiliza una onda que contiene múltiples componentes de frecuencia.